tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a las distinguidas autoridades universitarias que nos acompañan, a nuestro claustro de profesores, a nuestros distinguidos alumnos, en general a toda la comunidad que esta tarde se congrega en este recinto emblemático. La opinión común de las personas suele suponer que la mente de los abogados está llena con los artículos de la ley. Supongamos que el abogado y su oficio, esto es, la aplicación del derecho, sería algo así como una operación mecánica y memorística, lo que daría un resultado un poco curioso, pues ciertamente lo que los abogados hacemos en realidad es algo distinto a esta imagen repetitiva y carente de interés. En realidad, para ser buen abogado hay que saber un poco de historia, de filosofía, de economía y de otras tantas cosas que convierten a un estudioso del derecho en un verdadero jurista. En este sentido, el conocimiento del derecho depende ciertamente de las normas positivas, los precedentes y la doctrina, pero es más que eso. Por ejemplo, en alguno de sus libros, cuando Carlos Fuentes recuerda su paso por la Escuela de Jurisprudencia, refiere que las clases de Derecho Penal le resultaban tremendamente áridas e inaccesibles, por lo que su profesor le aconsejó que leyera Crimen y Castigo, porque ahí estaban las bases del derecho de defensa social tan claras, quizá, como en el Tratado de Beccaria. Y para citar otro ejemplo, recuerdo que una de las últimas veces en que pude coincidir con Héctor Fierro, el ilustre profesor mencionó que dirigiendo una tesis sobre cómo el cine puede colaborar al estudio de la teoría general del proceso, nada menos en Matar a un ruiseñor o en 12 hombres en pugna, hay tantas y tan valiosas lecciones de derecho como en el más enjundioso tratado. Por eso, ahora que bajo los auspicios ya incansables de la Cátedra de Derecho Penal del Seminario de Investigaciones Jurídicas nos reunimos para reflexionar sobre cine y derecho, creo que en realidad estamos tocando una veta inagotable, de la cual haremos bien en aprender los estudiantes y estudiosos de la jurisprudencia. Ello es así, en todo caso, la investigación, porque la investigación y enseñanza del derecho son ejercicios interdisciplinarios que requieren centrarse en la contemplación de fenómenos adicionales a la letra de la ley, pero que, a no dudar, inciden en la determinación del sentido y alcance del derecho. El ejercicio académico que ahora nos convoca debe servir precisamente para poner de relieve la necesidad de que el jurista ensanche su horizonte a fin de comprender de mejor manera los propios fenómenos humanos que subyacen a la materia de su atención. Y a buen seguro, el cine, esa pantalla por donde un efecto misterioso podemos vernos reflejados, es un escenario desde el cual podemos comprender mejor nuestra propia práctica jurídica. Para iniciar nuestro evento académico, me permito dar el uso de la voz al doctor Luis Felipe Guerrero Ripino, destacado profesor del Departamento de Derecho y coordinador de la Cátedra de Derecho Penal, y cuya labor incansable hoy nos congrega en este recinto universitario. ¿Quién mejor que él para desarrollar este diálogo? Pues en su amplio currículum destaca su profundo conocimiento en el estudio de la criminalidad organizada, pues habrá que recordar que su tesis doctoral fue sobre esta materia, obteniendo el reconocimiento sobresaliente cum laude en la Universidad de Salamanca, España. Es además un destacado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y un consolidado investigador reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores. Por todo ello, en mi carácter de director del Departamento de Derecho y principal responsable de las actividades desarrolladas en el Seminario de Investigaciones Jurídicas, les doy la más cordial bienvenida a este evento, invitando a nuestros disertantes a que dé inicio a la conversación en el espacio destinado para tal efecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar
estar aquí. Vamos a dar inicio a este evento que tiene una modalidad diferente. No es un panel, no es una conferencia. Se trata de un diálogo donde nuestro gran invitado, Amat Escalante, va a compartir con ustedes algunas de sus ideas a través de un diálogo con su servidor, y posteriormente con mucho gusto podríamos también aterrizar algo del cine en el derecho penal. Y después también abrir espacio para si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. La idea de esto es, como bien decía el doctor Rafael, también propiciar el acercamiento de lo que hacemos en el derecho penal con todo el público, para abrir los espacios de entendimiento y de diálogo con algo que sucede en la disciplina que cultivamos y que tiene que ver nada más y nada menos con uno de los mayores dramas de la vida, cuando la situación se propicia en la afectación de bienes jurídicos e incide el aparato estatal en el tratamiento de los mismos. Vamos a dar inicio con lo siguiente. ¿Qué les puedo decir a ustedes de Amat Escalante? Tampoco voy a leer su currículum. Mejor hicimos una muy breve síntesis de sus aportaciones cinematográficas en este video. Por favor, adelante. Amat Escalante, 1979. Cineasta autodidacta de la ciudad de Guanajuato, que comenzó a dedicarse al cine a la edad de 15 años. Tras haber realizado 2 cortometrajes, escribió y dirigió su ópera prima, Sangre, película rodada en su ciudad y estrenada en la selección oficial Uncertain Regard del Festival de Cannes 2005, donde recibió el premio FIPRESI de la crítica internacional. Los Bastardos. Su segundo largometraje también se estrenó en la selección oficial Uncertain Regard, Cannes 2008. Ellie fue su tercer largometraje, el cual se estrenó internacionalmente en la competencia oficial de Cannes 2013, donde obtuvo el premio a Mejor Director. Best director is Amat Escalante for Ellie. Su largometraje, La Región Salvaje, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2016, donde ganó el León de Plata a la Mejor Dirección. Desde 2018 a 2021 ha dirigido múltiples episodios de la exitosa serie Narcos, México, para Netflix. Creo que de manera muy breve se manifiesta la gran trayectoria de Amat Escalante. Antes de hablar de lo que es el cine y su injerencia en el drama del derecho penal, me gustaría comenzar con lo siguiente. Amat, muchas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros, la comunidad universitaria, recibirte en este recinto emblemático de la Universidad de Guanajuato. Y antes de hablar ya de temas que tienen que ver con el cine y el derecho penal, quisiera comenzar con una pregunta. Háblanos de tu trayectoria, empezar por la persona y luego por su aportación. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en este medio? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo nos podrías compartir con este público quién es Amat Escalante en el cine? Por favor, Amat.
Bueno, no, me sorprendió ver tantas escenas violentas, no me acordaba haberlas filmado. Pues bueno, muchas gracias, doctor Guerrero, por la invitación y por el interés en platicar, en pues exponer ciertas ideas y orígenes de las ideas. Pues yo, bueno, crecí aquí en Guanajuato. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato fue parte muy importante de mi desarrollo cuando empecé a entender que quería hacer cine. En ese tiempo lo programaba Jorge Pantoja, que pues tuve la fortuna de que traía películas de todo el mundo y películas difíciles de encontrar y también difíciles de ver a veces, ¿no? Provocadoras. Y eso fue los inicios de cómo empecé a apasionarme por el cine. Mis papás me llevaban, ¿no? Inicialmente, y luego yo empecé a ir solo. Mi papá es pintor, Óscar Escalante, que ha estado aquí en Guanajuato muchos años, ¿no? Antes de que yo naciera. Mi mamá es de Estados Unidos y conoció aquí a mi papá. Hicieron una vida aquí y pues casi todas mis películas, todas las películas las he filmado aquí en Guanajuato. Siento que son muy guanajuatenses en muchos aspectos. Y he tenido aquí el apoyo y la libertad también de poder hacer y filmar estas películas de lo que me inspira, que mucho, pues, como hemos mencionado, tiene que ver con ese drama del que mencionaba en sus palabras iniciales, que es lo que me ha inspirado. No solo el drama, sino también en un país como México, los contrastes, ¿no? La injusticia, que es muy dramática, la gente que no puede a veces llevar la vida como quieren llevarla, por muchos obstáculos y por muchas situaciones que a mí me angustian y que a la vez me inspiran para tratar de buscar, y no es de encontrar, bueno, en mis películas no es de que estoy tratando de mostrar una respuesta a las problemáticas, sino más bien explorar y ver, a veces echarles una luz a ciertos aspectos que me parecen muy desgarradores, ¿no? Como estas situaciones con el narcotráfico y cómo eso afecta, pues, a las familias y a las personas de estas familias, y las películas que he hecho. No todas son sobre esos temas, ¿no? Pero cuando lo he tratado, pues me trato de ir a lo micro, ¿no? A lo más cercano, para de esa forma, en mi idea es ver lo macro, ¿no? Lo grande, desde ahí, desde lo más esencial, que es la familia, muchas veces la infancia, que es, creo que, un lugar que me provoca mucha interés y curiosidad de ver los inicios de las cosas, ¿no? Los inicios de la injusticia, los inicios de la criminalidad también. Me voy mucho hacia tratar de ver qué es lo que está pasando desde la raíz, intentando, pero no desde un lado periodístico ni académico, realmente es más bien de un lado más humano, supongo, y creativo, ¿no? Y bueno, ya llevo, pues, cada vez más tiempo haciendo esto. Empecé a los 15 años a decir que ya me dedicaba al cine. Realmente no me dedicaba a eso porque de eso no ganaba dinero. Y bueno, y de hecho, así como tal, ganar dinero pasó mucho más tiempo, ¿no? Entonces, de decir que me dedico al cine, pues más bien que me entregué al cine desde los 15 años. Y pues ya llevo eso. Me ha inspirado mucho aquí, ya lo dije, y pues acabo de terminar una película hace 3 días, entonces estoy, como que acabo de sacar mucha energía en eso. Tardamos pues meses, años, yo llevo ya creo que 4 años, con la pandemia se alargó, entonces son procesos largos donde en la filmación a veces no, bueno, está el guión y luego la filmación,
y luego la edición y ese proceso creativo es muy radical cada una de esas etapas, ¿no? Y muchos cambios y descubrimientos, etcétera. Entonces, bueno, eso acaba de pasar un proceso de esos por ahora. Yo creo que cuando uno ve sus películas y luego su aportación en la reciente serie de Netflix, de Narcos México, vemos algunos referentes sociales muy duros: violencia, corrupción, miseria, y no me refiero a la parte económica, sino a la expresión más profunda de la humanidad en cuanto hablamos de miseria. Amat, ¿qué tan complejo es para quien dirige plasmar con la mayor objetividad posible esa realidad? Porque entiendo que la pretensión es plasmar esa realidad, pero al mismo tiempo hacerlo atractivo al público, que quien lo vea visualice, perciba esa realidad tan cruda, pero también que sea atractivo, también que tenga esos elementos de ficción que propicien, que atrapen, vamos, al público. ¿Qué tan complejo es, Amat? Pues la palabra atractivo es lo que me cuesta, ¿no? O sea, cuando en mis películas, a diferencia de Narcos, no, mi interés no es hacerlo atractivo, lo cual eso no le gusta tanto a los productores, digamos, porque tal vez no la va a ver tanta gente. En Narcos es otra cosa. En Narcos hay otro ángulo y hay otra forma que quieren llegar al público. En gran parte de eso es el elenco, por ejemplo, ¿no? Y ellos son actores que de repente han recibido presión o ataques de glorificación del narcotráfico. En mis películas yo no había recibido ese tipo de acusaciones de glorificar nada, porque quien sea que ve mis películas ve que no está siendo glorificado, que está justo mostrando esa miseria, ¿no? En el término no económico necesariamente, pero sí emocional y de un descuido para mí muy dramático de la sociedad hacia mucha gente, ¿no? En Narcos, pues los guiones están muy bien escritos, ¿no? Manejan mucho, pues, las formas más estandarizadas que ya están comprobadas, yo diría, para contar las historias, ¿no? Eso es una. Esa es la parte de los guiones. Llegaré a mi parte, que es ya la dirección de las escenas, el rodaje, pero parte viene de los guiones, de la historia, de cómo se cuenta esa historia, que Narcos está escrita por norteamericanos y son los que han estudiado más los libros, los temas que están abordando en cada temporada, ¿no? Y a mí me hablaron porque vieron Eli, la película de 2013 que filmé aquí en Guanajuato. Ellos de alguna manera no querían, o sea, su interés no era que yo hiciera Eli en serie. En ese caso tal vez no la vería tanta gente, pero algo les interesó de cómo yo veía esa situación, ¿no? Con esa, tal vez una mirada algo cruda y una mirada digamos, sin voltear la cara, ¿no? Sin voltear los ojos. Como que esa era mi propuesta en Eli. A ellos les interesaba eso, entonces me contactaron para Narcos México, que es la continuación de Narcos Colombia, que no se llamaba así, pero bueno, Narcos, la original, que era en Colombia, y los creadores de esa serie siguieron contando aquí en México, ¿no? Entonces Narcos México. Y me pareció interesante que empezaron de los inicios, ¿no? De los inicios de estos personajes, como Félix Gallardo y pues toda esta serie de personajes ya conocidos a través del tiempo. Y yo en principio también me animé en ese entonces porque estaba involucrado Diego Luna, el actor que interpretó a Félix Gallardo, y me dio cierta confianza también, porque me daba un poco de temor entrar a algo que estaba pues tan escrito en otro país, ¿no? Pero me dio la confianza de que entre él actuando, yo ahí dirigiendo y metiendo
opiniones y ideas a los guiones, pues que íbamos a proteger ciertas cosas que si estaban muy fuera de lo que creíamos que era la realidad un poco más cercana, íbamos a cuidar eso. Entonces esa confianza fue porque empecé ahí. Y pues digo, me viene a la cabeza Crimen y Castigo, ¿no?, de Dostoyevsky, el libro que se mencionó, que es pues un clásico que todos deberían de leer si les interesa el cine y de ahí, o les interesa la vida en general, y creo que de la forma de contar ese drama humano en ese libro, pues ese libro fue en su momento pues era tan exitoso como estas series que ahora hay, ¿no? Cuando no existía la televisión y no existía Netflix, y Dostoyevsky, el escritor ruso, sabía muy bien y encontraba ese drama humano, que creo que es lo que estas series y Narcos también logra, ¿no? Entonces ese lado es el lado narrativo del guión, y creo que les interesaba que yo lo hiciera por la mirada también, por ser mexicano, por la mirada que vieron en Nelly, y esa mezcla me pareció a mí también muy interesante, mezclar, porque en mis películas no he usado actores conocidos, ¿no?, o actores profesionales, ni siquiera, es más bien usar o colaborar y usar gente que realmente se aproximaría más a la realidad que yo estoy tratando de retratar. En Narcos no era eso. Y eso, cuando usas a gente conocida y gente profesional en términos actorales, pues ya se abre mucho más para que la serie y la historia sea más consumible, básicamente. Esas son partes importantes por las que creo que pudieron capturar al público, ¿no?, en parte. Y pues que el drama del narcotráfico en México pues tiene tantos personajes, tantas historias también medio surreales o raras, ¿no?, y ellos se aprovecharon de eso también para contarlo. Justo en esta comparativa, Amat, si vemos Netflix, como usted bien señala, ya con actores consolidados, ¿qué tanta dificultad representa, por ejemplo, en Nelly, con personas que no son actores, que nunca se han dedicado a eso, pero que personifican a una figura que usted quiere destacar y que usted quiere personificar? ¿Qué tan complejo es con alguien que en su vida ha participado como actor y que tiene que reflejar esa realidad que usted quiere transmitir? ¿Es complejo, no? Es buena pregunta. Las dos formas son complejas, yo creo, claro, pero en mi caso, pues creo que, no estoy muy cerca, bueno, creo que lo que yo buscaba en estas personas, en mis películas, ya lo tenían ahí. Entonces, de hecho, ni siquiera leían el guión. Yo les decía si había cosas complicadas o difíciles antes de que ellos confirmaran estar en la película o no. Yo les decía esas cosas, ¿no? Si tenía que haber situaciones complicadas para una persona, yo las desglosaba, esas partes, y les decía, si haces la película vas a tener que hacer estas cosas, y si quieres o no, y ya. Y no, ni siquiera los molestaba con aprenderse sus líneas. Entonces cada día llegábamos al set y ahí trabajábamos en el momento, y ellos cambiaban los diálogos a como los dirían ellos. Ahí el día yo les enseñaba el guión, ellos leían la escena y yo reescribía en el momento a partir de cómo ellos rebotaban los diálogos, ¿no? Yo les decía, aquí tienes que decir esto, pero ¿cómo lo dirías tú? Entonces ellos lo modificaban y yo no tenía problema de eso, y ese fue el método ahí, un método yo no aprendido, o sea, más bien era algo no ortodoxo, diría, sí, fuera de lo común ese método, digamos, pero era lo que se daba, porque no era como era porque así era, porque yo no le iba a pedir a alguien que no ha actuado nunca aprenderse un montón de diálogos y además
leer todo el guión y saber lo que le va a pasar a ese personaje y todo eso, para alguien que no es un actor profesional es muy complejo y no quería yo molestarlos con eso, entonces era otro método. Y luego ahora en la serie, pues ahí no era eso, para nada. Ahí ya llegaban los actores con un personaje que ellos ya habían desarrollado mucho más en sus tiempos y en sus escenas anteriores a las mías, porque yo no dirigí toda la serie, dirigí varios episodios. Pero entonces ese aspecto es muy diferente. Ellos ya habían creado un personaje y en mis películas estas personas tenían algo ahí del personaje, según yo, porque era gente que encontré en diversos lugares, hacia la calle o en llamados de casting, que por cierto agradezco a la Universidad y a Extensión Cultural por darme el espacio de hacer estos castings masivos que hemos hecho, que son muy enriquecedores. A mí me gusta mucho, estoy ahí y 3 días de tomarle fotos y preguntarle cosas a cientos y cientos de personas, 900 personas, 600 personas en 3 días, y ahí me doy como que esa es también parte de inspiración para mí. En Narcos, la serie, eso no existe, ¿no? O sea, yo no estoy con el contacto con gente, además hay contacto, pero es con actores que no representan exactamente lo que estoy yo buscando, pero es otro método y es otra idea, ¿no? Y la disfruté mucho. Y ahora en la última película que hice, trabajé ya más con actores profesionales en una mezcla, ¿no? Entonces ahí voy como mezclando las cosas y avanzando por ahí. Sin embargo, Amat, con esto que usted nos dice, de, por ejemplo, la película Eli, de rescatar la esencia personal para personificar algo que usted quiere o alguien que usted quiere, pues creo que esa ortodoxia nos ha dado a México, a través de sus películas, premios internacionales. Bienvenida sea esa ortodoxia. Y creo que incluso es un buen mensaje para quienes nos dedicamos a la docencia. No querer imponer a nuestros estudiantes un guión. A lo mejor merece la pena que ellos construyan su propio guión y salga lo mejor de su persona. Ya sacamos una conclusión para la universidad. Amat. Volvemos a Narcos México. A ver, nos comenta usted, Amat, cómo aquí es una dinámica diferente. Alguien ya escribe un guión desde una perspectiva incluso diversa a México. O sea, alguien de otro país describe una realidad de un contexto temporal determinado que sucedió en México. Aquí vemos diversas generaciones y quienes hemos visto esa serie, habemos generaciones más bien, generaciones actuales, pues a lo mejor ni idea de eso en su vivencia directa, sino que justamente se aproximan a través de esta serie. Hay generaciones como la mía, que en ese tiempo éramos adolescentes cuando eso sucedía. Y veíamos esos acontecimientos y pues no los asociábamos como ahora se pueden asociar en esa serie. Desde su perspectiva, Amat, de su generación, de cómo usted vivió esos tiempos, usted era muy joven, ¿qué tanto es algo que usted vio o percibió y qué tanto es nuevo para usted? ¿Qué tanto es una descripción nueva lo que ahora otras personas vienen a decir lo que pasó en México, sobre todo en la década de los 80 y principios de los 90? ¿Cómo para usted? ¿Qué tanto vivió y qué tanto es nuevo para usted? Pues bueno, en la última temporada de Narcos ya empezaron a abordar más los 80s, 90s, ¿no? El asesinato de Colosio, que fue algunos terremotos, pero creo que eso es antes, y cosas, los zapatistas, todo eso sí es mucho más de mi memoria, más que estaba yo más como consciente, ¿no? de lo que estaba pasando en el mundo, en el país, y eso se abordó en la serie ya en la última temporada y me dio algo de gusto que ya se empezaba a ver y filmar cosas que yo sí ya tenía más recuerdos, ¿no? En esos aspectos. Lo que hice yo es pedirle a los guionistas qué libros habían leído y estudiado y yo los leí también para entender su perspectiva, porque de esos libros yo veía qué tendencias también podía haber en esos libros y iba más o menos entendiendo desde dónde venían sus perspectivas de
de México, ¿no? Sí venían a México y tenían un gran interés por el tema, mucho más que yo realmente, o sea, sobre los narcos y sobre la política mexicana. Sabían muchas cosas de los 80s, 70s y ahora 90s que yo pues no había tenido el interés tanto, ¿no? de investigar, porque mis películas no toman lugar siempre en el presente y pues a esas edades no está uno tan politizado o metido en eso, ¿no? A los 14, 15, 17 años. Y pues no, la serie en sí no llegó a los tiempos más de donde yo ya tal vez tenía 20, 25 años. Pero fue curioso ver eso. Me apoyé y confié mucho también en actores que había ahí que tenían la edad y que podían reflejar esas cosas. Entonces ellos también modificaban a veces un poco los diálogos o cuestionaban algunas cosas. Entonces yo les decía a los guionistas y se cambiaba, cosas así. Pero sí, de las series que hay, que son estas series que aún nostálgicas, ¿no? Como esta de Stranger Things, ¿no? Que son de los 80s y ahora está empezando a ver otras de los 90s, pues creo que hay un cierto placer también de revivir tiempos, ¿no? Y tal vez eso también ha sido algo que Narcos tiene, por lo menos para los mexicanos en la última temporada, que se ven eventos y cómo esos eventos modificaban la historia, ¿no? El terremoto que hubo que juega en Narcos, las elecciones y la corrupción dentro de las elecciones. Revivir eso fue interesante para mí y que una nueva generación viera, ¿no? Cuando creo que fue Salinas de Gortari, creo que era el que ahí se menciona, y cómo supuestamente manipularon todos los votos, etcétera. Eso me animó cuando leí los guiones de la última temporada que ya salió. Pareció interesante que ya estábamos cerca del presente. Muy bien, Amat. Retomo un poco algunas ideas que hemos dialogado. Cómo se vincula la realidad con la ficción. Y también hay un elemento aquí que es indudable. El cine, con toda su simbología, puede llegar a ser en los personajes aspiracional o inspiracional. En la propia serie Narcos, con todo ese surrealismo que ustedes mencionan, vemos cómo ciertos personajes asumían aspiracionalmente personajes de algunas películas. Para ustedes, en el equipo, Amat, ¿qué tanto representa esto? Que algunos personajes ahí descritos puedan incluso llegar a ser aspiracionales o inspiracionales para algunas personas, con todo lo que eso significa. ¿Cómo lo asumen esto? Pues digo, no se habló así concretamente de eso. Creo que todos tenían la idea de que pues no se iba a glorificar, ¿no? Y que no iba a haber finales felices y que la ley muchas veces iba a triunfar, o la policía o los que supuestamente son los buenos en la serie. Pero es un tema pues controversial, yo creo. En los inicios del cine y la literatura y el drama, pues siempre se ha ido hacia ver la gente que comete crímenes, ¿no? Para la mayoría de nosotros hay una curiosidad ahí, no tanto una aspiración, yo creo. No sé qué tanto no sé si existen estudios o si hay algo que alguien pudiera decir de cuánto es que afecta y por qué, y la cantidad del crimen en un país tiene que ver con cuánto crimen hay en la televisión o en el cine. Yo creo que está muy ambiguo y muy difícil de percibir eso, ¿no? O sea, en Estados Unidos, no sé si es el mejor ejemplo, pero las películas son muy violentas, hay muchísima violencia en el cine, y no quiere decir exactamente que por eso es tan violento Estados Unidos, que sí lo es también, pero diferente que México, ¿no? Y pensar que mostrar estas cosas
va a hacer que haya más crimen, no me parece correcto. Lo que sí siento que es delicado es la glorificación y como la, pues, no, como ver el lado sanitizado del crimen. Eso a veces me podría causar un problema y tratábamos de no hacer eso, ¿no? Que a veces es difícil. Yo por eso el casting de mis películas no me iba directamente a la Ciudad de México a buscar actores a representar cosas que no son. En las series no es eso, sería muy difícil hacer la serie así, pero si esa serie la hubiera hecho yo al 100%, probablemente habría ido tal vez a hacer casting a cárceles o a lugares donde realmente existen elementos y caras que no serían nada, en su mayoría no serían las caras más atractivas para el mercado, digamos, ¿no? Pero bueno, ese lado, pues ya me parece también interesante usar a estos actores y estas caras para llegar y contar esta historia y que la vea un montón de gente. Eso también tiene un peso diferente, ¿no? A qué hacer. Pues no sé, o sea, yo creo que ahí me parece más interesante eso, que lo vea mucha gente y que se cuente esta estructura y esta organización y cómo ha surgido en México el narcotráfico, y comunicar eso a mucha gente me parece importante y especial, más que ser 100% auténticos en las caras, ¿no? Necesariamente. Entonces ahí aflojé en ese sentido y disfruté mejor ese viaje. Cuando salía la serie yo percibía los ataques o la queja de que se glorificaba, y eso era, yo creo, porque eran celebridades que estaban pretendiendo ser narcotraficantes o criminales, ¿no? Y no sé, ahí ya no estoy seguro de si se glorifica o no, pero sí sé que desde que empezó el cine, las primeras imágenes dramáticas que había de cine era un vaquero que está robando un banco, ¿no? Entonces son de las primeras imágenes, y creo que la primera historia ya contada con edición narrativa era el robo de un banco, creo que así se llama el corto en los inicios del cine. Y pues porque hay una curiosidad y hay un interés, y me parecería no correcto bloquear eso o prohibir contar esas historias que sí están sucediendo todo el tiempo. Aquí uno puede abrir el periódico y es como ver un episodio de Narcos, que tampoco me parece, a veces yo leo aquí los periódicos y tampoco me parece tan, o sea, ¿qué uso tiene saber todo eso a ese detalle, ¿no? Hay un lado que sí es morbosidad y hay otro lado que es conocimiento y saber lo que está pasando en nuestro entorno, pero pues ahí creo que es muy difícil poder separarlo eso, y pues es necesario leer las noticias y la gente va a esa por curiosidad y de una forma no tan agradable se le podría llamar morbo. Pues si hay un interés por ese drama humano que está viviendo el prójimo, ¿no? Si entraron a la casa de una persona en un barrio que conocemos y leemos eso y mataron a las personas de ahí, pues sí hay un interés natural de saber qué pasó, y no sé, pues sería más triste tal vez esconder todo eso y que no se entere nadie, me parecería más peligroso, y sí hay países y gobiernos que hacen eso también, ¿no? Entonces creo en la libertad de expresión y de comunicación y en la responsabilidad de cada persona que se eduque lo más posible para, no sé, no caer en cosas que no, en ángulos que no son los correctos de ver estas cosas, ¿no? Pero sí, no creo que eso sea algo que esté afectando directamente el crimen en México, que haya series de Netflix o de otras plataformas que muestren criminales mexicanos. Simplemente no lo vinculo realmente. Claro. Y en ese sentido, Matt, creo que la serie Narcos, como ahí mismo se describe, no plantea un final. Lo que creo que pretende plasmar es el origen, justo el origen. Ahora, en esa narrativa, en esa descripción del origen, también
hay que tomar en cuenta algo, que ustedes dirigen y personifican personajes vivos, que actualmente están vivos, y algunos muy vivos. ¿Qué tanto significa eso para ustedes, Amar? Pues no se menciona demasiado. Sé que, por ejemplo, el actor que representaba al Chapo, Guzmán, fue a la corte de Nueva York cuando estaba ¿cómo se llama? Cuando estaba ahí el Chapo siendo juzgado y que iban a dictarle su pena. Y él estaba ahí y cruzó miradas con él, y ya con eso quedó muy afectado. ¿No? Entonces, y luego pero creo que dice él que como que sí le sonrió o algo así. No sé si lo reconoció o no, pero a los actores con los que he hablado no les interesa, y no sé, alguno que otro tuvo la oportunidad de ir a hablar con el personaje real, pero no es algo que busquen y que crean necesario para representarlo. Y entiendo, o sea, no puede uno hacer eso, y más con gente así, que tiene pues, no sé, también cada uno de estos personajes, cada uno o una, se han desarrollado su historia desde su punto de vista, y sería muy, tal vez, confuso y difícil obtener esa información y luego ir a implementar el guión, que es una cosa que está tratando de ser más alejada. Entonces no sé si ellos no creo que les haya interesado tanto, y yo creo que también les puede dar algo de miedo, yo creo, no ir a la cárcel o a conocer a estas personas. En su mayoría se mantienen los nombres reales. Lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, hay alguno que en la serie matan, pero en la vida real sigue vivo. Hay un personaje que de hecho hay uno ahí que sale en el tráiler que se ve que le dan un balazo en la cabeza. No sé si en la vida real, creo que sí se llama Falcón, o le llamaban así, y él sigue en la cárcel, pero en la serie lo mataron, y pregunté, creo que alguna vez, por qué era eso, y creo que hacen eso en parte para que no sea exactamente como en la realidad. Entonces se van a veces, no sé si por cuestión legal, pero en general mantienen los nombres, a veces sí los cambian, cuando es gente o personajes que no son tan públicos, tan conocidos, sí cambian los nombres para que... creo que ese es el tema, ¿no? Si hay un personaje como el Chapo, pues ya es una figura pública realmente, que pueden entonces usarlo, así es, ¿no? Y si es alguien más desconocido, tienen más cuidado y cambian los nombres. También cambiaron el nombre creo que en la serie le llamaban el señor X, y en la vida real, no lo voy a decir quién es aquí, pero es un político que sale en una de las series, que es el que organiza el fraude, ¿no? Y ese de hecho sigue en el gobierno y sigue muy activo, pero ahí en la serie es un malo, muy malo, ¿no? Y todos sabían quién era. Sí. Antes de pasar al público a que le hagan preguntas a nuestro invitado, Amat, usted como director de cine, que produce, que dirige películas, en este caso episodios, una serie que tiene que ver con este terrible drama del derecho penal, ¿tendría usted algunas dudas, algunas preguntas en torno ahora ya de un cineasta para la parte del derecho penal? Pues cada película que yo he hecho reciente, recuerdo en algún momento, y casi por naturaleza, platicar con abogados, ir ahí al lado del Cerezo, que es la corte esta que está ahí. Y ha habido, a través de los tiempos que yo escrito y escrito los guiones, investigado, ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, yo en un guión hace unos años escribí una forma que yo conocía, un encuentro entre un acusado y la persona que lo acusa, ¿no? Y luego ya lo escribí, y cuando lo iba a filmar me asesoré y me dijeron que ya no era así, que había cambiado, ¿no? Entonces, bueno, alguna pregunta podría ser que sé que ha habido cambios, ¿no? en cuestiones de derecho penal en los últimos años, su opinión de esos cambios, que son para mejor, para peor. Sé que algunas cosas se han modelado a veces a Estados Unidos, de repente eso es lo que yo encontré, ¿no? Pero bueno, en general eso podría ser una pregunta para usted sobre esos temas que
conoce más, Sí, mucho muchas más que yo. gracias, Amat. A ver, voy a asumir la serie Narcos, y ahí saco los siguientes referentes. Antes, en la década de los 80, había conceptos que no teníamos familiarizados como ahora. Ustedes recordarán, en los 80 se hablaba todavía de delincuencia organizada, de pandillerismo, asociación delictuosa, y es hasta después cuando comienza a plantearse esta idea de delincuencia organizada. Cuando uno ve la serie Narcos, cómo ya ahí se comienza a describir una forma de organización criminal más elaborada. Y es ahí donde justo describen esa realidad de los 80 que en México viene permeando y que se concreta fundamentalmente en la década de los 90. En noviembre del 96 sale una ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces, si nosotros vemos esa ley federal contra la delincuencia organizada y vemos la serie Narcos, ahí vamos a encontrar referentes criminológicos ya regulados en la ley. Por ejemplo, además de ese concepto de delincuencia organizada, vamos a encontrar, por ejemplo, la figura del agente infiltrado y la complejidad que eso tiene. Un agente de la policía que se infiltra en la criminalidad organizada, delinque. Pues para que se la crean debe delinquir. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene eso? Por otro lado, para asumir un tratamiento de la delincuencia organizada, se requiere de el informante, del cooperador, del que da información, el chivato, dicen en ese medio. Eso ya se regula en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Vemos esta forma que también se rescata de la década de los 90, de vincular la parte del mercado ilícito con el mercado lícito, lavado de dinero o blanqueo de capitales. Sin eso, una criminalidad organizada no es organizada. Por eso yo he dicho que en México tenemos dos problemas. Uno, de la criminalidad organizada, y otro, de la criminalidad desorganizada, que ya uno no sabe cuál es peor. Y encontramos todo ese tipo de referentes en un marco legislativo, Amat, que es otro drama. Un drama es el problema en sí, y ese es otro drama todavía, igual y en muchas ocasiones, permítanme decirlo, peor. En México, desde nuestra Constitución, hagan de cuenta, para quienes no son abogados, que tenemos dos regímenes en una misma Constitución. Un régimen para todas las personas, con derechos humanos, como lo entendemos, igual todo. Y hay un régimen de excepción para la delincuencia organizada, donde ahí esos derechos humanos que decimos que son para todas las personas, para estas personas no. Entonces ahí se regula para la delincuencia organizada, por ejemplo, el arraigo. En la delincuencia común hay que averiguar para poder detener. En la delincuencia organizada con el arraigo es al revés, detén para averiguar. Ahí se regulan las intervenciones privadas de comunicación. Se posibilita que haya agentes infiltrados en la criminalidad organizada y se vale delinquir, si no, entonces ¿qué chiste tiene? Y hay una serie de normas que regulan a esa cosa que llamamos delincuencia organizada de manera excepcional. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se aplica equivocadamente, los destinatarios suelen ser personas, no siempre, que no tienen que ver nada con la delincuencia organizada. Y entonces tenemos dos grandes problemas. Por un lado, impunidad, es decir, gente de la delincuencia organizada libre, y gente que no tiene que ver nada con la delincuencia organizada, aplicándole un régimen de excepción. Ese es otro drama. Sí. Ya luego, si quieres, Sí, no, está muy interesante eso. Sí, porque ¿quién califica eso, no? ¿Quién es la persona o qué entidad califica quién es crimen organizado o desorganizado? Y en México, ¿por qué cree que el narcotráfico ha agarrado tanta potencia y se ha estallado de esta forma? Bueno, y en particular en Guanajuato, yo cuando hice Eli, 2012 lo filmé, Guanajuato estaba cerca de abajo de las listas de narcotráfico y
criminalidad y de estados con peligro, y ahora pues estamos ya muy arriba o demasiado arriba, ¿no? No sé, ¿por qué será? Sí, Amat, muchas gracias. Justo la serie Narcos, desde mi punto de vista, sí logra describir eso. Voy a comentar por qué. A ver, de las personas que están aquí presentes, levante la mano quien le suene familiar el siguiente término: fayuca. O sea, no es ni la mitad, ¿eh? En la década de los 70, el gran negocio ilegal era la fayuca. Traer productos de Estados Unidos a México, porque aquí no había. Y eso era. Yo recuerdo, quienes somos de aquella época, quienes no van a decir qué es eso, que decían, no te juntes con fulano o fulano porque dicen que es fayuquero. Ahora, y una cosa, sí. En Narcos había una línea que le dice un personaje a otro, ese reloj es fayuca. Y ellos, según una persona, y no sé si mucha de la gente que levantó la mano creen esto, tal vez no, pero esta persona, el actor, creía que fayuca era pirata, pero eso no es cierto, ¿no? Yo le dije, no, la fayuca es lo que traía la gente a México de Estados Unidos. Entonces no sé cuánta gente que levantó la mano creía que fayuca era pirata. No es igual, no es igual el fayuca, no, es diferente, es traer productos que aquí no había y que no podemos consumir. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede en México? Lo que sucede en México es que hay diferentes factores que por supuesto favorecen el mercado de la droga. Un primer factor que se describe extraordinariamente en la película, Narcos: la naturaleza que tenemos en México. Aquí en cualquier lugar podemos sembrar, y no en cualquier país se puede dar eso. Si ustedes ven el primer episodio de Narcos, sale eso. Esa es una extraordinaria oportunidad que tuvieron para la marihuana. Otro factor, la cercanía con Estados Unidos. Es un factor extraordinario para ese mercado. Otro factor es un grave problema en México, la corrupción. Esto no puede suceder, no sucede así si no hay corrupción. Y un factor que luego propició la diversificación del mercado de la droga fue lo de Colombia. Y es donde precisamente comienza a proliferar este mercado. Y son factores que vienen a propiciar o a facilitar ese mercado en México. Por eso el gran desarrollo de la droga. Y algo también que se describe en la serie es la diversificación. Se va diversificando. Antes era marihuana y ahora se va diversificando. Mucho se dice, bueno, entonces si legalizamos la marihuana, este asunto se termina. Claro que no. Claro que no. ¿Y entonces qué productos va a haber? Hasta donde alcance la imaginación. Hasta donde alcance la imaginación. Eso sucedería. Y hay otro factor que hay que tomar mucho en cuenta, y también se describe en la serie. No es lo mismo transportar un producto que otro. ¿Y por qué? Porque el nivel de riesgo se incrementa. Y a mayor riesgo, hace más atractivo el mercado. Y esto tiene que ver también, Amat, con una gran falacia. Aumentemos las penas para que esto se acabe. No, aumentan las penas y lo que van a hacer, y lo que hacen y ha sucedido en México, es hacer más atractivo el mercado. Por supuesto, hay más riesgo, se incrementa el mercado. Todos esos factores han influido para que en México tengamos ese gravísimo problema y se diversifique en todo el país con determinadas regiones de acuerdo a las características de cada región. Si en un lugar se da la marihuana, pues se da la marihuana. Si en otro lugar se da la gasolina, pues ya será también un mercado para poder explotar la gasolina. Esa es la criminalidad, que vive de un mercado ilícito. Su objeto de negocio es ilícito. ¿Cuál es el mercado ilícito? Hasta donde alcance la imaginación. Tiene que ver con la propia imperfección del ser humano. Esa es la complejidad. Entonces lo que se tiene que arreglar no es el producto ilegal o el manejo de esa ilegalidad, sino algo más
atrás de eso, que tendría que ser la sociedad, ¿no? Digo, el tejido social posiblemente. Sí, con esto termino esta serie, esta parte. Es que ese es otro referente muy común, que decimos, todo esto tiene su salida en la reconstrucción del tejido social. ¿Y a poco no lo escuchamos en todos los discursos políticos que dicen eso? ¿Y qué es eso? El punto. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué entendemos por reconstrucción del tejido social? Yo creo que comenzaremos por decir lo que no es y lo que no hay que hacer. Reconstrucción del tejido social no es polarizar. Reconstrucción del tejido social no es decir, miren, aquí estamos los buenos, y allá hay un sector malo que hay que corregir, porque son malos. Somos los buenos. No es así. Reconstrucción del tejido social es ubicarnos como sociedad. Y es visualizar un problema que es endógeno. No es que algo surge de la nada y nosotros, que somos puros y santos, de repente nos viene a afectar, porque ya comenzamos mal. La otra parte es no criminalizar la pobreza. No criminalizar la pobreza. Es que la gente pobre es la que delinque. Pues no, ni todos los pobres delinquen, ni todos los ricos no delinquen. ¿A poco no? Es un problema social más profundo. Y otra parte que hay que tomar distancia es, con todo respeto lo digo, el populismo punitivo. Eso ha dañado terriblemente a nuestro país. ¿Qué entendemos por esto? Ante un problema social tan complejo como este, pues entonces salimos con un discurso facilitero, ruin, es decir, pues entonces matemos a todos, pena de muerte, cadena perpetua, 20 años de prisión, 30, 40, 100, 200, bueno, 500 pues ya. No hay vida humana que alcance eso. Y esto lo que hace es empeorar el problema. Y este populismo se da por la derecha, por la izquierda, por el centro, por todas las corrientes ideológicas, y justamente hablar de recomposición del tejido social es hablar de prevención, pero a mediano, largo y muy largo plazo. Esto no se trata de cortar listones e inaugurar cosas, sino precisamente de asumir políticas públicas integrales para toda la sociedad, pensando en que los resultados quizás esta generación no la veamos. Pero si hace 2 generaciones se hubiera reorientado la política pública, quizás otra realidad veríamos. Pero también tiene que ver con otros niveles de atención. Uno de ellos, nuestra policía en México. Un sector olvidado es la policía. Hace poco comentaba con una persona que es experta en policía y me decía, es que yo voy a reuniones con personas, empresarios y me reclaman que hay una policía que no está capacitada, que necesitamos una mejor policía, y esta persona me decía, yo les digo, muy bien, ¿y quién de ustedes estaría de acuerdo en que su hija o su hijo fuera policía? No, pues nadie. Entonces queremos algo distinto, pero que alguien más lo haga y no nosotros. Entiendo por reconstrucción del tejido social algo mucho más profundo, multidisciplinar, y que además no tiene que ver nada con el derecho penal. Nada, En ocasiones a quienes estudiamos derecho penal nos quieren que solucionemos o propongamos cosas que no están a nuestro alcance. Eso no, el derecho penal actúa al final, cuando ya el problema sucedió, no antes. Los profesores de derecho penal aquí tenemos que hacer muy poco, pero por lo menos pretendemos describir una realidad. Preguntas del público. ¿Quién quiere preguntar a nuestro invitado? Por favor, micrófonos, unas 3, nada más. Por favor, micrófonos. Yo me llamo César, soy de aquí de la licenciatura en Derecho, y la pregunta que le quiero hacer a Matt es si, así como se habló de lo que es de la violencia en el cine, en la televisión, y que muchas veces se ha pensado que al ver la violencia en la televisión o en el cine, esto la promueve. La cuestión es si usted piensa que al contrario, por ejemplo, en películas como Eli, que precisamente es una película suya, en este caso, la violencia sirve más como un retrato de lo que es la realidad, y a través de ese retrato nosotros como sociedad pudiéramos generar
una especie de catarsis que nos lleve a concientizar estos problemas más que a imitarlos. Sí, yo no, o sea, no es el propósito realmente cuando hago eso específicamente, pero más bien es cómo puedo mostrar estas situaciones y estos dramas sin caer en la explotación de una situación, ¿no? Y yo ir a explotar las cosas tan tristes que suceden, que están sucediendo, y darles como su peso y su importancia de alguna manera. O sea, en Eli en particular, por ejemplo, no hay no hay muerte así como balazos por todas partes, hay poco, ¿no? Pero lo que hay es muy importante para los personajes y para la persona que sufre esa situación, ¿no? Y entonces ese era el ángulo por el que yo me aproximaba, con el que me sentí a gusto en mostrar estas situaciones. A la vez, pues yo soy un cinéfilo, o sea, no es de que mi idea es ir a retratar la vida y ya, ¿no? O sea, tengo una historia personal de ver muchas películas de diferentes géneros y cosas que me han atraído, ¿no? O sea, no es por casualidad que el género más seguro para alguien que quiera hacer una película y ganar dinero y que la gente lo vea es el terror. El cine de terror es el que más fácil se puede mover. ¿Por qué es eso? Porque a la gente le gusta ver el terror y las cosas muy feas, ¿no? Entonces yo no soy tan diferente, me atrae, pero en una cuestión, en un cierto misterio que le tengo a esa violencia, a esa muerte, y de una forma muy particular como mexicano que ha crecido en ciertas épocas, que creo que todavía es más o menos así. La muerte ha sido presente de unas formas particulares, ¿no? Yo recuerdo de pequeño en los puestos de revistas estar muy impresionados con esas portadas grotescas, ¿no? Que vendían muchos ejemplares de Alarma, digamos. Y pues había un miedo, y yo cuando pasaba por ahí me tapaba los ojos de pequeño, pero pues está ahí muy presente. Ya cuando había un momento que ya no me tapé los ojos y veía esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas con las que yo, no es de que me inspire, sino por las cuales yo me aproximo a esa violencia y a esa crueldad o esa tristeza humana de como lo miro en las películas. Pero bueno, no sé si eso es la pregunta o por ahí iba. Pero sí, no creo que mi película vaya a cambiar nada, pero creo que mi película surge por eso. O sea, existe y está anclada a cosas que mucha gente a veces la ha visto, gente que ha sufrido cosas así y me han dicho cosas que han revivido viendo la película de una forma muy diferente que en una serie o en una telenovela o en un videojuego, ¿no? Incluso ya, por ejemplo, bueno, me viene una anécdota nada más de Eli. La mostré en Durango una vez y después un señor se acercó a mí y empezó a caminar junto a mí y otras personas que íbamos hacia otro lugar y me dijo muy casualmente, me impresionó lo casual de como me lo dijo, de que cuando Eli, el personaje, regresa a casa después de haber pasado por la tortura y asesinato de su padre y la desaparición de su hermana, que cuando él regresa y se encuentra con la escena del crimen que quedó en su casa, que él le recordó cuando él regresó a su casa así, porque un día se llevaron a toda su familia y a él juntos y los asesinaron a todos enfrente de él, de hecho los descuartizaron vivos enfrente de él, me dijo, y luego se dieron cuenta que era la familia equivocada, todos ellos, y entonces a él ya lo soltaron y lo dejaron ir, y que en la escena cuando regresó él a su casa le recordó cuando él volvió, o sea, me lo contó así y sí me impresionó mucho, y recuerdo eso, pues, ¿no? Pero pues que eso que él vivió fue mucho peor, pero ese detallito de que él regresó a la casa, a su casa, ¿no? Después, bueno, okay. Sí, pero sí, estamos en un país desafortunadamente
que está en una situación complicada por ahora. Muchas gracias. Por favor, por acá, adelante. Hola, buenas noches. Antes es un honor poder escucharlo. Y mi pregunta y curiosidad es la siguiente. A usted como cineasta, como guanajuatense, ¿le interesaría retratar alguna vez la realidad que se vive en el Estado, en el sistema, en este nuevo sistema procesal? Como usted lo dijo, ya le han dicho que ha cambiado, pero yo creo que nadie ha hecho ni una serie ni una película de un proceso penal real, además de los documentales como el de Presunto Culpable, como el que ya se conoce, pero ahora existen juicios y créanme que de eso no solo los abogados, sino todos nos serviría para conocer la realidad, porque a final de cuentas el derecho no es nada más para los abogados, el derecho penal no solamente es para los abogados, es para las personas que están ahí. Uno nunca sabe cuándo va a salir y ya no va a regresar porque va a estar encarcelado. Y hay muchas historias, tengo el lujo, el honor de conocer a muchas personas presas. Y creo que su voz, su proceso, a los abogados, a los jueces, a los ministerios públicos, sería muy interesante que alguien de su talla pudiera reflejar esta realidad. Y pues es mi curiosidad y pregunta, ¿a usted le interesaría retratar esto alguna vez? Gracias. Sí, pues gracias por tus palabras. Sí, la verdad que sí, hace muchos años, de hecho, he ido a los juzgados, como mencioné hace rato, voy y me siento ahí y me han dado el privilegio de poder estar ahí, ¿no? Que no es tan fácil, pero bueno, creo que sí son ya, ahora ya son públicos, creo, ¿no? Pero bueno, de ir y escuchar y ver, y me ha ayudado, no necesariamente a sacar ideas, pero sí ver a la gente cómo cuentan sus relatos, cómo enfrentan a sus agresores, o el agresor cómo habla sobre lo que hizo. Eso me ha interesado mucho y he ido a eso, pues más que nada a absorberlo, más que otra cosa. Y entonces sí, me interesaría, la verdad, pero me interesaría hacerlo bien. O sea, sí meterme, y para eso se requiere mucha disciplina, y no he tenido como que toda esa entrega hasta ahora con el tema, pero me interesaría de hacer algo realmente metido ahí para tratar de entender y observar y encontrar ese drama humano que tanto me interesa, que ahí está, ¿no? Ahí está todos los días, varias veces al día, en los juzgados y con los abogados y con los defensores y con los acusados y todo, ¿no? Claro. Sí, sí me gustaría mucho. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy de la licenciatura en Letras Españolas, y mi duda es cómo dirías que has desarrollado esa sensibilidad ante los temas crudos, porque uno puede cerrar el libro de Dostoyevsky, decíamos hace rato, con Crimen y Castigo, puede apagar las pantallas y se acaba la historia ahí, pero retratas una realidad que se vivencia todos los días. Entonces, ¿cómo dirías que has tenido ese acercamiento sensible para retratar estas historias que vivimos como mexicanos? Pues en parte ha sido por confiar en las personas, en estos no actores que he mencionado. Yo cuando los contrato les digo que les estoy dando la película y que ellos van a ser, ellos son ya la película, ¿no? Y por eso es mi gran interés ha sido de tener a gente que realmente ha podido, a veces en algunos casos han sufrido cosas muy similares, o que podrían, que están en ese nivel de vulnerabilidad, como por ejemplo en Los Bastardos, eran jóvenes migrantes que realmente habían ido por el desierto, cruzado muchas veces, o uno de ellos era eso, y otro era aquí de Guanajuato, que estaba fácilmente en la necesidad de irse a Estados Unidos, por ejemplo, y eso pues lo traían ya en ellos, o sea, ya estaba en su voz, en su piel, pienso en cómo su piel es quemada por el sol, ¿no? O sea, se notaba, y eso
en su forma de hablar, en su forma de expresarse ante el mundo físicamente, y eso un actor podría retratarlo e imitarlo, pero no exactamente, y yo me sentiría un poco incómodo, digamos, me habría sentido. Entonces parte de lo que mencionas ha sido este proceso de casting, que no es nada más de que yo quise ir a buscar no actores porque era una idea, ¿no? Era más bien una necesidad con la que yo me sentía a gusto filmando estas situaciones, dándole voz a gente a veces que sí estaba muy cercana ahí. Entonces yo simplemente tenía que a veces explicarles ciertas cosas, pero ellos sabían más del tema que yo en muchos casos, ¿no? Pienso en la niña Andrea Vergara de Eli, que en ese momento tenía 12 años. Ella había pasado por muchas cosas en su vida y las contaba, y era mucho más enriquecedor eso para mí hacia el personaje que yo haberle escrito esa historia de su vida a ese personaje, que yo no la podría haber inventado, claro, pero ella ya lo traía y a veces lo usaba ella y lo usábamos, ¿no? Ella era una niña y ahora una mujer con mucha imaginación que podía acceder a esas cosas y activar ciertas partes de sus emociones, ¿no? Lágrimas, digamos, o asusto o angustia. Y eso es un ejemplo, pues, ¿no? Pero por ahí es que tal vez yo me he sentido también a gusto de poder retratar esas cosas con una cierta autenticidad que no soy yo solo. O sea, hacer una película requiere, en el mínimo de casos, 2 personas, pero a veces mucho más, ¿no? Y es una colaboración grande, y mi forma de trabajar con los actores y con toda la gente con la que colaboro es esa forma, como de dejar que ellos pongan lo que son ahí, y en esas películas, por eso confié, porque les di la película a ellos, que realmente sentí que podían, en su mayoría pues no habían estado en casos tan extremos como en las películas, pero sí podrían y conocían eso. Entonces, no sé, ese es un aspecto de lo que mencionas, creo. Gracias. Antes de cerrar el evento y que el director del Departamento de Derecho lo cierre, Amat, es verdaderamente extraordinario ver este público diverso, de todas las áreas del conocimiento, aquí presente en este lugar. ¿Tuviese usted algún mensaje final, Amat, para el público? Pues agradecerles por su interés, decir que si quieren, en lo que sea que hagan, ya sea, pensé en hacer cine, pero bueno, yo creo que muchos aquí no es exactamente su misión en la vida, pero lo que sea su misión en la vida, lo que tienen muy cerca, al lado o enfrente de ustedes, es lo que pueden usar para avanzar mucho, o sea, para no pensar que no lo tienen ya, digamos, porque lo que tienen y lo que van a hacer y lo que los va a inspirar o lo que los va a llevar hacia adelante, en muchos casos es muy cercano a lo que ya está al lado de ustedes, y de no cegarse a eso, y de entenderlo y de inspirarse de él, y pues eso, ¿no? Yo creo en cualquier ámbito que quieran hacer, aprender todos los días, observar, tratar de no estar en las redes sociales tanto, una gran distracción y una gran, ya parezco así un viejito, ¿no? pero si yo hubiera empezado a hacer cine ahora, siento que me habría tardado mucho más en llegar a lo que quiero llegar, por esas distracciones que sí son muy peligrosas, aunque suene muy banal, pero es una nueva adicción y nueva cosa que yo creo que ya no podría hacer cine ya si hubiera empezado ahora, porque sí es muy adictivo y muy distractor y muy sin propósito muchas veces, ¿no? O sea, hay tanta cosa y tan que es pura distracción, ¿no? Antes era la tele, ahora es esta cosa constante y es tantas horas al día que si no se cuidan pueden ahí arruinar sus ideas o sus metas, digamos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes, al comandante Félix Pegueros también, Alberto, por apoyo, es alguien que me ha ayudado, por ahí anda, que me ayuda mucho en mis películas, ahí, Alberto, agradecido por ese apoyo desde él, y las asesorías también que me ha dado, y el apoyo de usted, rector. Muchas gracias. Aprecio mucho. No, muchas gracias, Amat. Estamos inaugurando con usted esta forma de hacer academia.
en el caso de su servidor como coordinador de la Cátedra de Derecho Penal e Interdisciplina, inauguramos con ustedes. Además debo decirle que yo nunca había hecho esto, Más, no sé cómo salió, pero bueno, es la primera vez que lo hago y comentamos, muy bien, no, muchas gracias. Y decíamos que lo íbamos a hacer así, de manera natural, que así debe ser la universidad, así debe ser la academia. Hago un comercial. En la universidad vamos a abrir una especialidad en cinematografía. Ya tenemos el primer profesor, ya le dije. Un aplauso más.